Está con nosotros Juan Carlos Pedreira, estratega de mercadeo digital y consultor en tecnología. Bienvenido, Juan Carlos, a NTN24. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. ¿Exime entonces la administración Trump a estas importaciones de teléfonos inteligentes, computadoras y otros aparatos electrónicos suministrados principalmente por el mercado asiático, por China, con la que a propósito Washington sostiene una dura guerra comercial? ¿Se dio cuenta Trump que grabar estos productos sería un gran error? Definitivamente, estamos hablando que prácticamente más del 75% de los productos electrónicos que se importan en los Estados Unidos provienen específicamente de la China. Importantes empresas como Apple, que ha visto las acciones en los pasados días caer dramáticamente, pues le da un poco de respiro, aunque aún continúa el haber eliminado ese arancel adicional de 120%, todavía le aplica un 20%, pero ciertamente el aumento que hubiesen tenido que sufrir estos productos electrónicos de los Estados Unidos pues se reduce dramáticamente tras el anuncio del presidente Trump. Y es que muchos analistas hablaban de un iPhone que podría llegar a costar unos $2.500, $3.000 y además han alertado los expertos que el precio del iPhone podría haberse llegado a multiplicar, casi a aumentar en un 90% si se fabricaba en Estados Unidos y además, por supuesto, por los componentes que ya trae de fabricación china, ¿no? Correcto. Bueno, una de las áreas en que el gobierno de los Estados Unidos ha estado hablando en numerosas ocasiones en los pasados días es que ellos quieren mover la manufactura. Incluso han señalado que ellos quieren que el iPhone se produzca en los Estados Unidos. Lo que ocurre aquí es que esto no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Esto requiere, primero, una gran fuerza laboral. Los costos en la China son tal vez hasta 10 veces menos de lo que costaría manufacturarlo en los Estados Unidos. Y la gran pregunta es si los norteamericanos van a estar dispuestos a pagar por un iPhone 5, 6 mil dólares, cosa que veo muy difícil. Ahora, en el caso de los aranceles, aquí el estimado era que un iPhone pudiese costar hasta más de $3.500, cantidades significativas y que obviamente las personas iban a dilatar y se iban a mantener con las versiones previas de esto. Pero me parece a mí un tanto complicado mover todas esas líneas de manufactura de electrónicos hacia los Estados Unidos. Eso va a ser un proyecto que para mí pudiese durar más de 10 años. Pero ante toda esta incertidumbre que ha desatado Trump con los aranceles, Apple parece ya haberse activado con sus estrategias de mover sus componentes de fabricación a distintos países, porque estamos hablando, por ejemplo, hay componentes fabricados en Corea del Sur, en India, en Malasia. Entonces se está tratando de diversificar y no poner todos los huevos en una sola canasta ante el escenario de incertidumbre que está planteando esta guerra comercial con China. Correcto, el propio Apple en los pasados años, como bien señalas, ha movido mucha de su producción fuera del territorio continental chino. India siendo un jugador importante, una de las principales suplidores de la empresa Apple es Foxconn, y ellos incluso han señalado que quieren hacer cierto tipo de tareas o de manufactura en los Estados Unidos. La propia empresa Apple ha dicho que ellos están dispuestos a invertir más de $500 mil millones para manufacturar en los Estados Unidos, pero ha sido muy poco lo que se ha visto a nivel de manufactura para Apple. Volvemos, hay muchos componentes, semiconductores, materia prima que se producen en estos países asiáticos, que de todas maneras, aunque se manufactura en los Estados Unidos, habría que estar importando mucho de estas piezas que van con los equipos electrónicos. Uno de los mejores ejemplos son los semiconductores. Estamos hablando que una sola empresa, Taiwan Semiconductor, casi ocupa un 70% del mercado, de la participación. Prácticamente la mayoría de sus fábricas están en Taiwán, están en Asia. Se está hablando y se está comenzando a construir fábricas de producción de semiconductores en los Estados Unidos, específicamente Arizona. Pero volvemos, estos son proyectos muy complejos, no es lo mismo. Aquí estamos hablando que hay que construir. Aquí también hay que entrenar mano de obra diestra que pueda trabajar 10, 11, 12 horas en estas líneas de producción. Aquellos que hemos visto imágenes documentales, estamos viendo que estas fábricas
no del todo están robotizadas. Aquí hay mucho trabajo, mucha precisión. Un iPhone tiene miles de piezas y todo esto, moverlo hacia los Estados Unidos, es lo que a mí me choca, me hace un poco difícil, aunque la idea tal vez parezca buena para los Estados Unidos, para mí es una tarea bastante difícil de poder lograr. El anterior domingo, Donald Trump había dicho que había un acuerdo para la venta de TikTok, que es otro componente en medio de estas discusiones arancelarias. Pero los aranceles impuestos por Washington a Beijing terminaron por minar este acuerdo. De hecho, China ya echó por tierra el acuerdo sobre TikTok por los aranceles de Estados Unidos. ¿En qué crees que va a terminar esta novela de TikTok que tenía que vender a un propietario estadounidense para seguir operando en Estados Unidos por las preocupaciones de seguridad en Washington? Ciertamente el caso de TikTok con todos estos aranceles pone en una posición muy difícil de negociar algún tipo de salvamento a esta empresa TikTok. Yo creo que si las cosas continúan como van, tal vez China está dispuesto a implosionar las operaciones de TikTok en los Estados Unidos con tal de ocasionarle daños. Estamos hablando que para los estadounidenses casi 170 millones utilizan TikTok. Así que las esperanzas de que el gobierno de la China acceda a poder vender parte de las operaciones de TikTok se desvanecen en los pasados días con toda esta guerra. Estamos hablando que todavía China puede ocasionar graves daños económicos a los Estados Unidos. Uno, aumentando las restricciones de poder hacer negocio en la China a empresas norteamericanas. Un sector que no solamente es el sector de manufactura, es el sector de servicios. Pudiese ser también gravado con impuestos adicionales, haciendo prácticamente imposible que empresas norteamericanas ofrezcan los servicios en la China. Igualmente me parece que yo creo que si la situación también en el bloque europeo continúa, yo creo que también vamos a estar viendo muchos de estos servicios de exportación que van desde servicios como Netflix hasta plataformas como Meta y como Google, siendo parte de esta guerra prácticamente mundial tarifaria que estamos viendo en estos pasados días. Juan Carlos, dicen por ahí que perro que ladra no muerde. Y de alguna manera ha quedado al descubierto la estrategia de Donald Trump. Habrá a quienes no les sorprendió que el mandatario estadounidense haya dado un paso atrás y cancelado esos aranceles universales, minimizándolos todos al 10% esta semana. ¿Crees que lo ha hecho con total intención para conseguir acuerdos comerciales, como ya lo está presumiendo la Casa Blanca, pero que en verdad no quería gravar con tamaños aranceles a sus socios en Asia? ¿Se trata de una estrategia? ¿Cómo lo ves? Bueno, ojalá sea todo un ladrido, pero hemos visto pues esta última semana la cantidad de cambios y de fluctuaciones. Si hay algo que las empresas necesitan es claridad y certeza a la hora de hacer negocios, inversiones. Hemos visto, por ejemplo, en el caso de Apple, en los pasados días, movieron de la India hacia los Estados Unidos prácticamente 3 aviones completos con productos Apple, precisamente para prepararse en todo esto. Amazon ha señalado que ha puesto freno a muchas órdenes que tenía puestas en la China. Recordemos algo, estamos ahora en el periodo donde se están haciendo las órdenes para la temporada navideña, que es la temporada de mayor actividad económica en los Estados Unidos. Y yo creo que de esto continuará en los próximos días. Tal vez vamos a ver un suplido, un inventario mucho más reducido en las tiendas y un consumidor que lo va a pensar 2 veces a la hora de comprar. Así que yo creo que aquí, por todos lados que miremos, no va a haber un ganador. Me ha sorprendido muchísimo la velocidad y la cantidad de estos impuestos. Que pongamos el relieve, que yo creo que el caso más patente es el de la China. Estamos hablando que con un arancel de 145%, estamos pagando prácticamente un 45% más de lo que cuestan los productos. Simplemente le llaman aranceles, pero son impuestos. En impuestos que quienes van a pagar eso somos los consumidores al final de cuentas. Y ver un cambio de precio de un aumento de 40 o 50% en góndola es un escenario muy difícil, y es lo que tiene preocupado a muchos economistas, de que posiblemente los Estados Unidos está en el abismo de entrar en una recesión económica. La advertencia que hace a esta hora el estratega de mercadeo digital, a Juan Carlos Pedreira. Juan Carlos, gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Estados Unidos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.